Así que hemos estado hablando acerca de esta serie, Ansiosos por Nada. ¿Cuánto les ha bendecido esta serie? Ansiosos por Nada. Quiero que vayan rápidamente conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7, el cual son los versículos los cuales nosotros hemos estado leyendo. Filipenses capítulo 4, y de hecho está aquí en la pantalla, y quiero que diga conmigo esta declaración. Esta es la palabra del Señor. Yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre del Señor. Ok, dice así. Número 4 dice: alégrense siempre. ¿En quién? Dice: en el Señor. Insisto, my God, insisto, alégrense. Este es Pablo dándole una carta a los filipenses. Mire esto: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está ¿qué? Cerca. No estén ansiosos por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. My God. Dile a alguien, tienes que cambiar tu perspectiva. ¿Qué es una perspectiva? Hazle esa pregunta a alguien. ¿Qué es una perspectiva? Mi perspectiva puede ser que no sea la misma perspectiva tuya. Puede ser que de la manera que que Dios me ha bendecido en la oración, tal vez no sea de la misma manera que te ha ayudado a vos, Pedro. O puede ser que de la manera que tú miras la adoración en la perspectiva, puede ser que no sea la misma perspectiva. Usted sabe que de la manera que Dios alcanza a cada persona es bien diferente. Puede ser que Dios me alcanzó a mí de una manera muy diferente a la manera que te alcanzó a vos, a Raúl. O puede ser que de la manera que Dios te alcanzó a ti, Sandra, tal vez no es la misma manera que Dios me alcanzó a mí, que te alcanzó a ti, Alexandra. ¿Por qué? Porque tú tienes una perspectiva diferente a las cosas. Obviamente es el mismo espíritu, pero diga conmigo: mi perspectiva es diferente que la tuya, porque mi experiencia, mi proceso y mi propósito es diferente al tuyo. Pero eso es lo que hace las cosas hermosas. Eso es lo que hace las cosas tan interesantes. Que no todos somos un dedo, no todos somos un pie, no todos somos un ojo, no todos somos evangelistas. Hay personas que les encanta hablar a los demás, pero hay personas que son un poco más calladitos que otros. O hay personas que les encanta orar y hay otros que no tanto así como a otros. Pero cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. Cada uno de nosotros tenemos diferentes ministerios a los cuales nos ha llamado. Tal vez a alguien le encanta como Ana recibir a las personas allá arriba. O tal vez a alguna otra persona le encanta estar de seguridad, decir: aquí no puedes pasar. O tal vez como a Maxi hoy en esta mañana sentando a las personas. No todo el mundo tiene la misma perspectiva de a dónde va a servir. Pues de eso es que se trata esto. Pues mire esto: cada uno de nosotros reconocemos que Jesús hizo cosas Jesús hizo unas cosas bien, diga conmigo, Jesús hizo cosas bien poderosas mientras estuvo en la tierra. Pero mire esto: creo que yo siendo yo, mire acá, creo que yo siendo yo, si hubiese estado caminando con Jesús en la tierra, en esos añitos que él estuvo en la tierra, y yo hubiese visto esas cosas grandes que él hizo, yo creo que a mí me hubiese gustado saber cómo él caminó sobre el agua. O tal vez a Pedro le hubiese gustado cómo era que Jesús reprendía a los demonios sin estar una hora allí reprendiendo y decía: vete, y los demonios salían. O tal vez a vos, Mónica, te hubiese gustado saber cómo es que Jesús cambió el agua en vino. Yo me imagino a Mónica: dame las botellas de agua y las cambio en vino. O tal vez a usted le hubiese gustado mucho saber cómo era que Jesús le daba la vista a los ciegos
sin tener que hacer tanta declaración, tirarse al piso y tirar agua y después declaro que tus ojos se abren. Solamente decía, mira. Y entonces los ciegos, ¿qué? Los ciegos miraban, pero sin embargo, a mí me da la curiosidad algo, Eric, que los discípulos de Jesús vieron a Jesús hacer todas estas cosas bien poderosas. De hecho, las personas se quedaban atónitas cuando Jesús hacía estos milagros poderosos. Pero sin embargo, me cabe la curiosidad que los discípulos solamente le pidieron que les enseñara a hacer una cosa nada más. Alguien lo dijo. Orar. Jesús, enséñame a cambiar el agua en vino. No, ellos de hecho le preguntaron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Diga conmigo, la oración es la clave. Diga conmigo, cambia tu perspectiva. Pues entonces ellos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Y todo lo que Jesús hacía venía con un resultado, diga conmigo, bien poderoso. Todos los milagros que Jesús hacía en las personas, ellos se quedaban atónitos. Pero sin embargo, ¿qué era lo que la oración de Jesús tenía que le llamaba mucho la atención a sus discípulos? Que lo único que ellos le pidieron a Jesús fue, enséñanos a qué, a orar. De hecho, la oración en ese entonces no era algo nuevo, Sandra. La oración en ese entonces, ellos saben que Moisés oraba y Dios respondía. Ellos saben que Elías pedía fuego y Dios hacía descender el fuego. No era Elías, era Dios. Los discípulos sabían que el profeta Samuel era un profeta de oración. Y cualquier palabra que él declaraba, la Biblia dice que ninguna de ellas Dios dejó que tocaran ¿qué? Tierra, que tocaran piso. La palabra dice que Elías oraba fervientemente. Fervientemente. ¿Y qué pasa? Dios respondía. Así que la oración no era nada nuevo para los discípulos. Pero sin embargo, ellos lo único que le pidieron fue, Jesús, enséñanos a orar. Pero ¿qué era que tenía la oración de Jesús que maravillaba tanto a sus discípulos más que los milagros que él hacía? Mira esto, yo quiero que reconozca una cosa, reconozca esto. Y muchachos, por favor ayúdame a mantener el tiempo. Reconozca que la Biblia no registra, mire esto, la Biblia en ningún lugar registra que Jesús oraba con sus discípulos. ¿Cuántos aquí verdaderamente pueden decir que tienen su momento donde usted se escapa de todo el mundo y usted sabe que es su momento de hablar con Dios? Ok, miren esto. La Biblia no dice que Jesús oraba con sus discípulos. Jesús nada más enseñaba de la oración a sus discípulos, pero la Biblia no registra que él se separaba con ellos corporalmente para orar. De hecho, antes de Jesús hacer cosas poderosas y milagros poderosos en público, antes de eso él había desarrollado una vida de oración en lo privado. ¿Sabes? Tú sabes cómo tú te puedes dar cuenta si una persona ha desarrollado su vida espiritual con Dios. Es fácil. Porque Dios se manifiesta cuando ora en público. Lo que vos llevas por dentro en lo privado es lo que se te va a manifestar en público. Si yo les digo a ustedes ahora, ¿cuántos de aquí oran diario? Obviamente todos vamos a levantar las manos, ¿sí o no? Yo sí oro. Entonces la cosa es que hay personas que cuentan la oración con la oración, que tienen la vida de oración con aquellos minutitos que se recordaron en la comida. Espérate, déjame orar. Y tienes una vida de oración. O tal vez cuando te recuerdas, cuando te levantaste, se me olvidó orar, ok, voy a orar. Gracias, Señor, por un día lindo. Lo que te dije ayer, Señor, te lo digo, es que estoy tarde. Y eso lo cuentas como una vida de oración. Pues mira, yo quiero que le digas esto a alguien. Dile esto a alguien. Lo que se te manifiesta en lo privado se te va a manifestar en lo público. ¿Sabes? Ustedes vieron qué poderoso cantaban nuestros adoradores, ¿sí o no? Ustedes han visto que aquí llegan profetas poderosos, adoradores y adoradoras poderosos que cantan y la presencia del Señor se manifiesta.
esa presencia que tú estás disfrutando, sabes que estás en sí, lo que estás disfrutando es su vida privada con Dios. Si no estás disfrutando lo que se manifiesta en una persona, o si las personas no pueden disfrutar lo que tú manifiestas en público, es porque todavía en lo privado Dios no te ha disfrutado a ti. Dile a alguien, para que tus hermanos te disfruten en lo público, primero Dios te tiene que disfrutar a ti en lo privado. Esas noches cuando te desesperas y tú sabes que no puedes hacer nada y te tiras al piso y ya sabes que esas lágrimas salen porque el Espíritu Santo está allí contigo. My God, cuando te enfrentas al público y empiezas a declarar, my God, el Espíritu Santo te respalda. Cuando empiezas a declarar la palabra profética que tú declaras, se hace material en lo natural. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu te estaba disfrutando en lo privado. ¿O quién es que te disfruta en lo privado? Apunta a alguien. Y no lo hagas con juicio, hazlo con amor. Apunta a alguien. Y dile, ¿quién es el que te disfruta en lo privado? ¿Será Dios? Vamos a seguir, sigamos. Mira esto. A no ser que tal vez cuentas como vida de oración las veces que te recordaste, pero mira, es lindo reconocer esto. Yo creo que vayan a Mateos capítulo 10, versículo 1. Dice, reunió a sus 12 discípulos. Miren esto. En Mateo capítulo 10, 1 dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad. ¿Para qué? Para expulsar ¿a quién? A los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pues mire lo que pasó. Jesús les había dado esta autoridad sobre los demonios. Pero mire qué interesante es que un año después de Jesús darle autoridad sobre los demonios, en Mateo capítulo 17, versículo 14 al 18 dice, esto es un año después, cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se tira, el demonio lo tiraba al fuego o al agua. Se lo traje a tus discípulos. Esta es una persona hablando con Jesús. De hecho, le estaba dando una queja. Mira, le traje a mi hijo a tus discípulos, pero no pudieron hacer nada. Miren esto, no pudieron hacer nada. Y Jesús les dice, generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? De hecho, en otras palabras, lo que Jesucristo estaba diciendo era, yo estoy aquí tanto con ustedes y no han aprendido de mí que de la manera que yo peleo y yo guerrero con las tinieblas es por el ayuno y la oración. Di conmigo, voy a cambiar mi perspectiva. ¿Qué es lo que tú usas para acercarte más a Dios? ¿O qué es lo que tú usas? ¿Qué es lo que usted usa para poder acercarse más a su propósito? Ok, sigamos. Jesús dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes si este género no sale sino con qué? Con ayuno y oración. ¿Por qué es que a veces nosotros tenemos discípulos, aún nosotros a veces como líderes? Y en ocasiones a líderes que no saben guerrear con las tinieblas. Mira a alguien y dile, ¿tú sabes guerrear con las tinieblas? Cuando ese demonio de tentación se te para enfrente, o cuando ese espíritu, esa malicia se te para al frente para hacerte la guerra, y tú, en vez de caer en la trampa, tú puedes defenderte en el espíritu. Y tú puedes decir, Señor, ayúdame. O tú caes en la trampa de Satanás. Mira a alguien y dile, de la manera que tú tienes que guerrear es teniendo vida de oración privada en Dios. Ok.
Entonces les dijo esto, mire esto, el diseño del reino es que nosotros vayamos creciendo ¿en qué? De gloria en gloria. Mire acá, ¿saben qué era lo que pasaba con los discípulos? Ellos estaban tratando de reprender a un demonio un año después y no pudieron reprenderlo porque el espíritu había sobrepasado, tenía sobrepasado el rango espiritual de ellos. Miren esto, si tú no puedes desarrollar tu vida en privada con Dios, tu vida privada con Dios, no vas a poderte mantenerte de pie cuando demonios vengan en contra de tu vida que son de alto nivel, de rangos más altos que los tuyos. O tú pensabas que cuando tú crecías en el espíritu, los mismos demonios con los cuales peleabas en el nivel número 1 es el mismo que vas a pelear en el nivel número 5. ¿Sí o no? O mejor dicho, los mismos espíritus que peleabas hace 10 años. Entonces creciste ahora, creciste en el espíritu, creciste en el ministerio, creciste en el propósito en tu vida y pensabas que los mismos demonios de hace 10 años iban a pelear contigo ahora. Si pensabas eso, ¿sabes una cosa? Cuando tú pasas de rangos espirituales, entonces Satanás obviamente no va a traer a los mismos demonios con los cuales tú peleabas hace 5 o 10 años atrás. Sino que ahora Dios sabe que tú puedes ¿qué? La Biblia dice que no viene ninguna tentación y Dios no te vaya a dar la salida de esa tentación. Yo quiero que le digas esto a alguien. Dile esto a alguien. A la misma vez que viene una tentación a tu vida, o a la misma vez que viene una guerra en contra de tu vida, también al mismo tiempo Dios te va a dar la puerta abierta y te va a dar la salida para que puedas ser victorioso. No te creas que Dios te deja solo en las guerras. Es el propósito. Hace un tiempo atrás el Espíritu me decía esto. El Espíritu me decía: Mo, yo no pierdo tiempo cuando mis hijos están en guerra o cuando mis hijos están en batallas. Yo no pierdo tiempo. De hecho, esos son los momentos donde yo aprovecho lo más posible para sacar lo mejor de ellos. Es ahí en las guerras, en las batallas. Es ahí en esos momentos difíciles en tu vida cuando tú te vas a dar cuenta de quién es el que está contigo a tu lado. Yo te estoy dando algo que yo lo vivo, que yo lo he vivido, que yo vivo. Es en esos momentos difíciles en tu vida cuando crees que todo tu mundo se te ha acabado, y ahí te das cuenta que las huellas que ahora caminan contigo ya no son tus huellas, ahora son las huellas del Espíritu que te ha cargado. Esas huellas, ustedes han visto una foto de unas huellas, las han visto, ¿verdad? Las han visto. Uh-huh. Así mismo pasa ya cuando cuando se te hace imposible y cuando ya caes, ahí es cuando Dios te levanta y las huellas que siguen caminando ya no fueron las tuyas, fueron las pisadas del Maestro que caminaban por ti, caminaban por tu vida. Yo quiero que levantes tus manos un segundito conmigo. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos en esta hora, Padre, de que abrirás los ojos, nuestros ojos, Señor, para que podamos ver que las huellas que van caminando en nuestro proceso, en nuestra vida, ya no son las huellas de nosotros, sino son las huellas de tu Espíritu que nos dice: ahora el que ha tomado control soy yo. My God. H2O, tengo una palabra profética para ti en esta hora, H2O. Y yo quiero que levantes tus manos y yo quiero que repitas esta palabra profética que yo voy a declarar en esta tarde.
El Espíritu me acaba de decir que te diga en esta hora, H2O, las huellas que estás viendo en el camino de H2O en esta hora no son las huellas, no son huellas naturales, son huellas sobrenaturales, son mis huellas. Ahora soy yo, dice el Espíritu, ahora soy yo el que camino adelante y son ustedes los que, son ustedes los que me siguen, dice el Espíritu. Yo quiero que, vamos, apúntale a alguien, sienta el Espíritu bien fuerte. Apunta a alguien. Ya no estás caminando por tu cuenta, no estás caminando solo. Si te puedes dar cuenta, el que está caminando ahora por ti se llama Jesús. Sienta el Espíritu bien fuerte. Mira esto, el diseño del reino es que nosotros vayamos creciendo de gloria en gloria. Pero cuando nuestra vida espiritual es fluctuante es porque todavía no hemos desarrollado una relación con Dios mediante la oración. Y cuando no hemos desarrollado esta perspectiva en la oración, nosotros somos presas fáciles para Satanás. Mire esto, cuando oras, usted sabe qué es lo que pasa en el mundo espiritual cuando usted habla con Dios, cuando usted ora. Es fácil. Estás haciendo que la palabra de Dios se haga literal en la tierra. Pero ¿cómo se puede hacer la palabra de Dios literal en la tierra si nunca hablas con Él? ¿Sabes? Si sería posible de Dios tener alguna limitación, el cual no la tiene. Si sería posible de imprisionar a Dios, el cual jamás sería posible llevar a Dios a una prisión. O si sería posible de que Dios tenga alguna frontera, el cual ninguna frontera existe. Pero ¿sabe qué es lo único que es capaz de poner una restricción alrededor de Dios? No se enojen conmigo cuando yo les diga esto. Sí, hay una manera en la cual Dios puede ser restringido. ¿Sabe por medio de qué es? Diga conmigo, por medio de su palabra. Dios no va a ir alrededor de su palabra, Dios va a ir con su palabra. Yo quiero que le digas estas palabras a alguien. Cuando tú oras y hablas con Dios en privado, la palabra de Dios se va a materializar aquí en la tierra. Pero lo que pasa es que Dios está buscando a personas que puedan decir: Señor, yo me pongo sobre la brecha por mi ciudad. La palabra dice que Dios estaba buscando a alguien que se pusiera sobre la brecha. Y la Biblia dice que Él no pudo encontrar a nadie, para que Él no destruya la tierra. Pero yo soy creyente 100% de que aquí en esta tarde hay personas que se ponen sobre la brecha. Se ponen sobre la brecha por su ciudad, se ponen sobre la brecha por su familia. Yo estoy 100% seguro que aquí hay personas en esta tarde que están sobre la brecha para que Dios haga lo que Él quiere hacer con esta ciudad. Si alguien lo cree conmigo, denle un aplauso al Señor en esta tarde. La unción está bien fuerte en este lugar. Está demasiado fuerte. Mira esto. Entonces, la Biblia dice que Dios es engrandecido. Mire esto. La Biblia dice que Dios es engrandecido. Dios ha engrandecido su palabra por encima de su nombre. En otras palabras, Dios pone su palabra antes que su nombre. Él dice: yo dije esto y pongo mi nombre detrás de esto porque se cumple. Mira acá. Dios engrandeció su palabra por encima de ¿qué? De su nombre. En otras palabras, hasta Dios está comprometido absolutamente con alguien, con algo que Él ya dijo. Yo quiero que digas esto conmigo. Dios está comprometido con algo que Él dijo. Dile a alguien, si Él no lo dijo, no está comprometido a cumplirlo. Si Dios lo dijo, Dios está comprometido a cumplirlo. Porque Dios no se echa para atrás de su palabra. Escribe esto que te voy a decir. ¿O será que no leíste detenidamente? O tal vez no leíste cuando la palabra dice que Dios creó todo por su palabra, ¿verdad? La Biblia dice que Dios creó todo por una palabra. Pero lo impresionante es que en Génesis la Biblia dice que Dios no te creó a ti por una palabra. Dios te formó.
Hay una diferencia entre los árboles que Dios creó y al Pedro que Dios formó. Hay una diferencia entre los animales que Dios creó por una palabra y la rosa que Dios formó a su imagen. Hay una diferencia, mi lady, entre aquellos animales que Dios creó por una palabra a aquel día que Dios dijo: voy a formar a mi lady de acuerdo a mi imagen. En otras palabras, Dios te estaba diciendo esto. Dios te estaba diciendo que tú tienes acceso para materializar la palabra de Dios. Yo quiero que le apuntes a alguien y le digas: tú tienes acceso a que la palabra de Dios se materialice. Pero aquí es donde está el problema. El problema está aquí. ¿Por qué nos angustiamos por algo que fue formado por una palabra? Aquella tormenta que tú estás pasando fue nada más una tormenta que Dios creó. Pero sabes una cosa, tú estás por encima de esa tormenta porque tú no fuiste creado por una palabra, fuiste formado a la imagen de Dios. Entonces no te angusties cuando pasas por esa tormenta. Tú vas por encima de esa tormenta. Lo que pasa es que nosotros ponemos la tormenta por encima de nosotros, pensando que la tormenta tiene más fuerza, más autoridad que nosotros. Cuando de verdad nosotros tenemos más fuerza, nosotros tenemos más autoridad que cualquier problema que se aproxime sobre nuestras vidas. Yo quiero que le digas a alguien: aquella tormenta, aquel problema que te está angustiando, tú eres mayor que ese problema. ¿Por qué? Porque tú fuiste formado a la imagen de Dios, no fuiste creado por una palabra. Ok. Por eso en esta temporada de H2O, yo creo esto. Creo que Dios está buscando a personas que puedan materializar la palabra de Dios aquí en esta ciudad. Lo que Dios habló sobre la ciudad de Filadelfia, Dios está buscando a personas que puedan hacer esta palabra manifiesta sobre esta ciudad. No solamente son una o dos personas, es un grupo de personas que Dios está levantando para materializar lo que Él ya dijo que iba a hacer. Diga conmigo: en Dios yo nunca pierdo. Mira esto. De hecho, en el reino, tú te vas a dar cuenta de algo. En el reino muchas veces cuando tú perdiste, de hecho tú ganaste. Tal vez, y esto te lo voy a hablar de mi experiencia, tal vez aquel apartamento que tú perdiste, tal vez era la excusa que Dios estaba buscando para que te ganaras aquella casa que Dios te iba a dar 5 años después. O aquel carro que tú perdiste hace 20 años atrás, tal vez era una excusa que Dios estaba esperando para darte carros. O tal vez aquellas relaciones que perdiste era una excusa para Dios darte muchas más relaciones o mejor relación. Pero ¿qué pasa? En el reino, diga conmigo, en el reino, si yo pierdo, yo gano. Perdiste un trabajo, una posición, es porque por ahí viene una compañía para ti. Diga conmigo: en Dios no pierdo. Repite esto conmigo: no voy a estar ansioso por nada. Mientras estudiaba yo esto, yo estaba analizando lo que estaba pasando con Pablo. Mientras Pablo estaba escribiendo esta carta a los filipenses, era de hecho una de las metas primordiales de Pablo en su vida era de predicar en Roma. Miren esto: Pablo soñaba con predicar en Roma. Él soñaba con esto, porque él sabía que si él llegaba a predicar en Roma, él iba a tener acceso a reyes, iba a tener acceso al mundo entero. Si predicaba en Roma, iba a tener acceso al mundo entero. Lo único que él no sabía cómo iba a llegar a Roma. Miren acá,
Él pudo llegar a Roma a predicar. Lo único que Dios no le dijo que iba a llegar emprisionado. Dios no le dijo que iba a llegar como un prisionero a Roma. Dios le dijo, sí vas a ir a predicar a Roma. Pero Dios no le dijo que cuando él escribiera esa carta, él iba a estar en arresto domiciliario. Él estuvo 2 años arrestado en un domicilio, en una casa, mientras él escribía esta carta. Pues lo poderoso de esto es que él todavía pudo decir todavía, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez lo diré, dijo él, regocijaos, dijo él, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y el Señor está cerca. Por nada, diga conmigo, por nada estéis angustiados. Sabes que todo tiene su tiempo para cumplirse. Todo tiene su tiempo para cumplirse. Diga conmigo, de nada me tengo que angustiar. Todo tiene su tiempo para cumplirse. El problema es que nosotros a veces nos afanamos en el cumplimiento de estas promesas de parte de Dios. De hecho, yo hablaba con un joven hace unas semanas atrás, y yo miraba la frustración en el joven. Aunque ya yo sabía cuál era la frustración de él, yo me atreví a preguntarle, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás frustrado? El joven me dijo, estoy frustrado porque es que ya quiero estar predicando en las naciones, me decía el joven. Quiero estar ya en las naciones. Ya quiero dejar mi marca en el mundo, me decía el joven. Por nada estéis afanosos. Y de hecho yo le decía estas palabras a él, esos son buenísimos sueños. Esos son buenísimos sueños. De hecho necesitamos más predicadores, necesitamos más jóvenes. No tiene nada de malo que alguien quiera estar a las naciones. No tiene nada de malo que alguien quiera cantar a las naciones, o que alguien quiera ser un empresario poderoso. No tiene nada de malo. Nosotros necesitamos estas personas en el reino. El problema es cuando nos frustramos a que esta palabra se manifieste. Dios te hizo una promesa que Él dijo que iba a cumplir, y nos angustiamos y nos afanamos y tratamos de ayudar a Dios para que esa palabra profética se cumpla. Tú no puedes ayudar a Dios a que una palabra profética se cumpla. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Ahora, obviamente le hemos enseñado que del 50% Dios lo hace, tú haces el otro 50%. Pero ¿sabes cuál es el 50% que tú tienes que hacer? Es fácil. Ser obediente nada más. Ser obediente. No es que si Dios te dijo, te voy a regalar una casa, el próximo día vas a ir a agarrar un préstamo de 100 años a unos intereses de 25%. Digo, amigo, tengo que esperar en el tiempo del cumplimiento. Diga conmigo, todo tiene su tiempo para cumplirse. Entonces, la clave aquí no es cómo vamos a llegar. Se pueden poner de pie conmigo. Ya estoy terminando. Yo quiero que le digas a alguien, la clave, Pedro, no es cómo vamos a llegar. La clave, Mónica, no es cómo vas a llegar. La clave es por quién tú vas a llegar. Ignora, la clave no es cómo tú lo vas a hacer. La clave es que Dios te dijo y se va a hacer, y se va a hacer, y punto. La clave es por quién tú lo vas a hacer, Lucy. Esa es la clave. La clave es, si Dios lo dijo, se va a cumplir. Esa es la clave. La clave es por quién vamos a llegar. Porque el mismo que te llamó, dile estas palabras a alguien, el mismo que te llamó también es fiel para cumplir sus promesas en ti. No trates de ayudar a Dios en lo que Él te dijo que Él iba a hacer por tu vida. Sé obediente y espera en Dios. La parte más difícil, yo sé que es esperar. Y yo sé que nos angustiamos, nos afanamos, nos ponemos ansiosos. Señor, ¿cuándo me vas a dar eso que me prometiste? ¿Cuándo me vas a dar me vas a llevar a las naciones como me prometiste?
Dios me dijo a mí que me vas a... Dios me dijo cuando yo era un niño, Dios me dijo a mí, tú le vas a predicar a las multitudes. Lo único que yo no sabía que iba a comenzar predicándole a 4 personas en una célula. Y de esas 4, una era mi esposa. Y de esas 4, una era la anfitriona de la casa. Y la otra persona era el hijo de la mujer que tenía que estar ahí. Lo que Dios te prometió, tú no sabes muchas veces cómo tú vas a llegar allá. Dios te prometió las naciones. Tú no sabes que primero tienes que ganarte una ciudad, o tal vez una bendita célula que te tienes que ganar. Mira esto, Dios te prometió empresas y se te hace difícil darle a Dios lo que le pertenece. Imagínate con empresas grandes, o muchas empresas grandes. En lo poco fuiste fiel, dice la palabra. En lo mucho te voy a poner. Es bien real esta palabra. ¿Sabes qué? Yo voy a declarar esta palabra y yo quiero que todos agarren esto, agárrenlo así. Siente al Espíritu bien fuerte. Tenemos unos minutos. Siente al Espíritu bien fuerte. Padre, tu palabra dice que si en lo poco somos fieles, Señor, en los muchos nos vas a poner. Vamos, dígalo conmigo. Si en lo poco que tengo ahora soy fiel, en lo mucho Dios me va a poner. Entonces, cuando Dios te promete algo, ayúdeme, muchachos. Cuando Dios te promete algo, lo único que llevas es una palabra. Dile a alguien: no te afanes buscando maneras en ayudar a Dios a cumplir sus palabras proféticas. Y a veces nosotros profetizamos y decimos: Padre, acelera mis procesos, cuando de verdad Dios se quiere tomar el tiempo para sacar lo mejor de ti. ¿Cómo Dios va a sacar lo mejor de nosotros? Pasándonos por esos procesos. Antes de terminar, quiero que le agarres la mano a alguien en esta tarde. Agárrale la mano a alguien en esta tarde. Siente una unción demasiado poderosa en esta hora. ¿Sabes una cosa? Con tus ojos cerrados, te quiero contar un pequeño testimonio mío. Te quiero contar un pequeño testimonio. Recuerdo que hubo un momento en mi vida donde yo estaba bien frustrado, papá. Cierra tus ojos. Estaba bien frustrado. Estaba frustrado a que Dios cumpliera sus palabras proféticas sobre mi vida. Entonces yo mismo empecé a abrir mis propias puertas. Mira esto. Yo mismo empecé a abrir mis propias puertas, pensando que yendo a diferentes lugares, tal vez conociendo a diferentes predicadores, o tal vez llamando a diferentes lugares, pensé que Dios me iba a levantar y acelerar el ministerio. Y es más, ni predicar sabía, papá. Y yo mismo quería abrir mis puertas. Mira esto. Entonces me recuerdo si me pueden ver un segundito, me recuerdo cuando llegué aquí a la casa por primera vez a la iglesia. Me recuerdo fue allá en Sechel. Algunos de ustedes todavía no estaban allá. Algunos sí, algunos no. Me recuerdo que llegué a la iglesia. Un músico del pastor en ese entonces, de padre, me invitó a tocar a un viernes de gloria. Yo en ese entonces viajaba tocando música. Y para mí en ese entonces era nada más un servicio más que iba a tocar el saxofón. Me recuerdo que entonces terminé quedándome en la iglesia, en la casa. Terminé quedándome. Raúl, ahí estabas vos. Pedro, ¿te recuerdas cuando nos sentábamos juntos? Ahí estaban algunos de ustedes ahí. Entonces comencé a venir aquí como un músico sin planes de quedarme en la ciudad.
Ni sabía que hasta aquí me iban a casar, imagínate. Ni sabía que iba a terminar casado de aquí. Pues mira esto, un día abrimos una célula, me recuerdo. Como les dije, llegaron 4 personas nada más, sin saber que ahí era como Dios me iba a entrenar en las cosas pequeñas. Algunos de ustedes piensan que lo que tienen es tan insignificante. Si supieras a dónde Dios te va a llevar, si supieras a dónde Dios te va a llevar. Tal vez es el líder que comenzó a liderar, es el líder que apenas acaba de comenzar y es líder tuyo. Y dices, y tal vez dices, pero es que es un líder nuevo. No, sabes una cosa, no sabes a dónde Dios lo va a llevar y a dónde Dios te va a llevar con ese líder. Tú nunca sabes a dónde Dios te va a llevar. Tal vez en lo que piensas crees que es inocente. Y yo me decía a mí mismo, ¿qué yo hice? Me recuerdo cuando empecé a liderar esa célula. Éramos 4, después llegó uno más. Yo me decía a mí mismo, ¿qué yo hice? Dije yo, ¿a dónde me vine a meter? Dije yo, ¿a dónde me vine a meter? Dije yo. Y me recuerdo que yo decía esto. Decía yo, el propósito de Dios en mi vida se va a cumplir porque se va a cumplir. Yo no me voy a hacer para atrás. Yo quiero que levantes tus manos conmigo en esta tarde. Nos quedan unos minutos. Yo quiero que declares esto conmigo. El propósito de Dios sobre mi vida se va a cumplir porque se va a cumplir. Yo quiero que mires a alguien con ojos proféticos y le digas, eso que Dios te ha prometido se va a cumplir porque se va a cumplir. No te des por vencido. Vamos, dile a alguien, no te des por vencido. Luis, no te des por vencido, papá. Jocelyn, no te des por vencido. La palabra profética sobre tu vida se cumple porque se cumple. Vamos, solamente dile a esa persona, solamente séle fiel a Dios en lo poco que tienes, séle fiel. Y tú vas a ver cómo Dios te va a dar esta ciudad, cómo Dios te va a dar esta nación. Tú vas a ver cómo Dios va a hacer que esta tierra se abra al favor tuyo. Vamos, hágalo creer conmigo. Denle un aplauso al Señor en esta tarde, como que si lo crees.